En esta presentación voy a explicar un poco el trabajo realizado en la tarea de trazabilidad. Dentro de esta tarea se ha estado trabajando en el desarrollo de un sistema de trazabilidad digital para el sector de los productos del mar que hemos llamado Traceability, como podéis ver ahí en la pantalla. Este sistema no tiene el objetivo de ser un sistema de trazabilidad interna dentro de una misma empresa, sino que el objetivo es trazar la información del producto a lo largo de toda la cadena. Como podéis ver en la diapositiva, pues partiríamos de lo que sería la producción, ya sea mediante acuicultura o de pesca salvaje, y toda esta información sería transmitida a el sistema digital, a una base de datos, ya sea mediante EDIs, o sea, sistemas de intercambio de datos electrónicos, o de manera manual a través de un ordenador o de una tableta, o depende de lo que se tenga disponible. Y así, cada una de las etapas y cada uno de los etapas durante el procesado de ese producto, cada uno va enviando información a esa base de datos. Tendríamos pues el procesador, si hubiera un segundo procesador, o un distribuidor, o el punto de venta, hasta llegar al consumidor. Toda esta información está relacionada entre sí mediante lo que se llaman relaciones de trazabilidad, Traceability Links, y que luego os mostraré. Y finalmente, mediante un código QR que se pondría en el envase del producto final, el consumidor podría acceder a cierta información recogida en esa base de datos que podría ser de su interés. Sin más, el sistema en que está basado en los lotes y en la definición de lote, ¿no? Que al final es lo que va a unir un producto la información de un producto que llega hasta el consumidor con su origen. Como podéis ver ahí en esta diapositiva, tenemos, digamos, lotes primarios, ¿no? Partiendo de los cuales podemos producir lo que llamamos lotes secundarios. Por ejemplo, este lote secundario S1 pues podría estar formado por dos tipos de lotes primarios. O puede ser que de un mismo lote primario pues podamos, digamos, suministrar producto para la formación de lotes secundarios. Y estas uniones son las que quedan registradas en el sistema hasta el final. Entonces, ahora os voy a mostrar un poco cómo funciona la base de datos. Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a tratar de compartir la base de datos. Estáis viendo, ¿no? Vale. Entonces, como os he comentado, el sistema está diseñado para cubrir toda la cadena de producción del alimento. Entonces, dependiendo de si somos productores o procesadores o el punto de venta, pues entraremos en el sistema con un determinado nombre de usuario. Voy a entrar primero como productor. Entonces tendríamos nuestro nombre de usuario, teclearíamos nuestra contraseña. Esperemos que funcione. Eso es. Y entraríamos en lo que sería nuestro perfil, que sería, digamos, nuestra seña de identidad de ese productor. Aquí tenemos diferentes tipos de menús, donde veríamos, pues eso, el perfil de nuestra empresa, las sesiones que estarían activas dentro de esta base de datos,
los usuarios. Dentro de una misma empresa podríamos definir diferentes usuarios que tuvieran acceso a la base de datos. Podríamos definir también empresas. Con esto quiero decir que serían como diferentes nodos o, si quisiéramos especificar, diferentes puntos de producción dentro de la misma empresa. Y, por último, tendríamos la información de los lotes. Voy a mostrar cuáles tendríamos aquí. Unos lotes que ya tengo yo predefinidos que podríamos entrar a ver, ¿no? Donde pues aparecería toda la información que se habría introducido en el sistema, ¿no? Pues desde la fecha de producción, evidentemente de la empresa, el número de lote que le hemos dado, qué especies estamos utilizando, la presentación del producto, en qué condición está, el estado en el que está, de dónde viene, cuál es el origen del producto y el método de producción. Sí, también si hubiera un sistema de certificación y pues en el caso de que hubiera algún tipo de proceso de depuración o no. Asimismo, podríamos incluir ciertos registros de medidas o de controles que se hayan podido ejecutar a la hora de la producción de este lote, ¿no? Ya sea relacionado con toxinas, con norovirus o incluso relativo a la composición. Pues, si ese lote está formado por diferentes productos, pues decir pues, el porcentaje de composición de cada uno de los productos. Y podríamos definir un destinatario del lote, que no es obligatorio, pero podríamos definir este lote a quién o a quiénes van. Aquí simplemente he indicado que va a una empresa, que iría a esta empresa, pero podríamos definir otras empresas, o sea, no solo a una, sino a varias empresas. Y esta es la información que tendría que completar el productor. Vale. Si entro, salimos del sistema y ahora voy a entrar como si fuera el transformador. Al igual que en el anterior caso, tendríamos nuestro perfil y aquí el menú sería exactamente igual, lo único que ahora podemos definir un producto. Estamos hablando ya de una empresa transformadora y el resultado final puede ser un producto. El resto de los menús son iguales, o sea, tendríamos nuestro perfil, sesiones que están abiertas, usuarios, lo mismo que antes, podríamos definir diferentes nodos o puntos o procesos dentro de la empresa que quisiéramos distinguir. Por eso también este sistema podría valer, aunque no está diseñado para tal efecto, podría valer también para la trazabilidad interna dentro de la empresa. Y aquí pues podríamos definir productos. Pues, por ejemplo, como podéis ver, pues eso, un producto que es mejillón, que pesa 300 gramos el producto, que está a 300 gramos en el envase, qué duración tiene y información sobre alérgenos. Y composición que tiene el producto, pues 50% mejillón, 5% sal, 45% agua, bueno, diferente información del producto. Si vamos a los lotes, ahora he creado yo un lote secundario para esta demostración. Entonces, en el lote secundario pues, aparece otra vez el nombre de la empresa que ha generado este lote con su número y toda la información relativa a ese lote, en el cual aparece pues, la especie, la fecha de producción, las condiciones, presentación o estado de ese lote. Y si ese lote va asociado a un producto. Si va asociado a un producto, previamente lo he tenido que introducir en el sistema. A continuación, aparecen una serie de información nutricional que tendríamos que añadir.
las condiciones de almacenamiento y esta es la información del producto. Y aparece una parte de historial del producto donde podríamos especificar cada una de las etapas que se ha seguido. Pues, por ejemplo, pues que ha sido cocido. En este caso, podríamos incluir cualquier tipo de procesado que se haga dentro de la empresa. Y luego podríamos definir lo mismo. Nosotros hemos creado un producto y podría ir, por ejemplo, a una empresa que se dedica a la distribución. Pues podríamos indicarla aquí. ¿A quién iba? Entonces, como os he comentado en la presentación, lo que este sistema permite es establecer uniones de trazabilidad que permiten, pues eso, saber la composición del lote y la información relativa a ese lote. Si tuviéramos, por ejemplo, este lote, que estaría formado, que ha sufrido una transformación, como podéis ver, y este lote está formado por otros 3 lotes anteriores que provienen de... Entonces, así podríamos seguir el lote final hasta su origen. Si quisiéramos saber la información de cada etapa, pues, por ejemplo, de este lote, simplemente haciendo doble clic, accederíamos a dicha información. Al mismo tiempo que se establecen estas uniones de trazabilidad, se genera un código QR que se imprimiría y se pondría en el envase del producto para que pudiera ser leído con un teléfono móvil por parte del consumidor. Entonces, os voy a mostrar la aplicación que se ha preparado para teléfono móvil. Ya me podéis perdonar porque no he conseguido mostrar en pantalla lo que aparece en el móvil. Pero bueno, básicamente aparece esto. Aparecen 3 menús donde te permite, por un lado, escanear el producto para escanear el código QR y luego pues una opción de favoritos si es que tú has querido guardar la información de ese producto y un histórico. Entonces, ¿qué tipo de información vemos? Evidentemente, no toda la información que está en la base de datos es accesible a través del código QR. Eso se puede también definir. Simplemente se muestra la información que puede ser de interés para el consumidor y que está sobre todo relacionado con la composición del producto y su valor nutricional, contenido en alérgenos, por supuesto. Y esto es lo que he comentado antes, que podríamos guardar la información de diferentes productos que hayamos obtenido. Y también pues, podríamos tener cierta información sobre la trazabilidad para saber cuál es el origen de cada uno de los componentes que aparecen o que están incluidos dentro de ese producto. Y sin más, yo he presentado este trabajo realizado sobre el sistema de trazabilidad, pero comentar también que realmente el trabajo, el diseño, digamos, ha sido realizado por la empresa Predel, Jean-Jacques Ledelieu, en Francia, que es el que ha diseñado todo el sistema y es toda la empresa que se dedica un poco al desarrollo final de todo el sistema digital. Nosotros hemos ayudado un poco a la concepción y al desarrollar un poco los contenidos que tendría que estar incluidos dentro del sistema. Y sin más, pues muchas gracias por su atención.